¿Recuerdas que en videos pasados hablamos sobre la ilegalidad de la detención y cómo se puede argumentar en una audiencia? ¿Cómo es que se pide esta libertad conforme al 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales ante el Ministerio Público? Pues es importante primero lo siguiente. Como bien saben, cuando una persona se encuentra detenida ante el Ministerio Público por flagrancia, el Ministerio Público tiene un plazo de 48 horas para determinar si va a ejercer acción penal o no. Es decir, si lo va a poner a disposición ante el juez de control o va a ordenar su libertad. Entonces, ¿cómo se puede solicitar? En el mismo momento, mediante una comparecencia, solicitarle, ya sea el imputado o su abogado defensor, solicitarle desde un inicio al Ministerio Público su libertad conforme a dicho numeral, que es el 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y qué es lo que sucede? Por lo regular, existen agentes del Ministerio Público que no otorgan esa libertad en ese momento. ¿Por qué motivo? Porque dicen que se trata de un delito con pena privativa de libertad, 1, y 2, que todavía se encuentran en su plazo o en su término de las 48 horas para determinar si ejerce acción penal o no, o lo ponen a disposición ante el juez de control. Pues, ¿qué es lo que sucede? Pues posteriormente de que pase el tiempo y que ya vaya a fenecer ese plazo de 48 horas, el Ministerio Público, como ya se le hizo precisión de la libertad conforme al 140, pues deberá notificarle las razones por las cuales ordenará la libertad al imputado o por las cuales no ordenará su libertad. Y en todo caso, si no se notifica desde ese momento, pues esto sí es materia de violación de derechos humanos o derechos fundamentales, lo cual podrá hacerse o se podrá argumentar directamente ante el juez de control en la audiencia inicial cuando se debata sobre el control de la legalidad de la detención. Y pues ahí es que el juez podrá observar y calificará, o más bien no calificará de legal la detención ni la retención y se ordenará la libertad del propio imputado. Pues bien, esta situación se debatió en una audiencia y la jueza resolvió de esta manera. El párrafo segundo del artículo 140 dice: cuando el Ministerio Público decrete la libertad del imputado, lo prevendrá a fin de que se abstenga de molestar o afectar a la víctima ofendido y a los testigos del hecho, a no obstaculizar la investigación y comparecer cuantas veces sea citado para la práctica de diligencias de investigación, apercibiéndole con imponerle medidas de apremio en caso de desobediencia injustificada. Este párrafo segundo, ¿qué nos indica? Que usted pudo haber sido conducido a esta sede judicial de manera diversa, es decir, a través de una formulación de imputación sin detenido. ¿Sí? Por eso es que aquí dice: otórgale la libertad y dile y prevélo que tiene que comparecer las veces que sea citado, si no, de lo contrario se van a aplicar las medidas de apremio en caso de desobediencia injustificada. Si acá, en el párrafo primero, se desprende que los casos de delito flagrancia, que puede ser se trata de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa, no merece prisión preventiva oficiosa, ya lo expliqué. El Ministerio Público determine que no solicita prisión preventiva como medida cautelar, no lo determinó. Porque de lo que expone la gente del Ministerio Público el día de hoy, en ningún momento escuché que haya dicho la gente del Ministerio Público: su señoría, desde la sede ministerial yo le dije al señor en el acuerdo de detención: queda usted detenido por este delito y no es posible que lo ponga en libertad porque voy a pedir ante la sede judicial la medida cautelar de prisión preventiva justificada. No lo hizo. Y sobre todo, notificárselo a usted. Usted recuerde, por eso es importante, usted tiene derecho a ser informado de todo lo que sucede. Y entonces debió haber notificado a usted: queda detenido, pero no te pongo en libertad por esta razón. Porque voy a pedir prisión preventiva justificada ante la sede judicial. Y más aún si le pidieron la libertad con el artículo 140, en base al 140. Y decir que es facultativo, ¿de dónde dice? Lo voy a volver a leer. En los casos de detención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitar prisión preventiva, determine, o sea, la IA debe haber determinado en la sede ministerial, determinado que iba a pedir la prisión preventiva justificada como medida cautelar. Podrá disponer la libertad del imputado, imponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto por este código. Y no hizo ni una cosa ni la otra. Una, no te pongo en libertad porque voy a pedir prisión preventiva justificada. O te pongo en libertad y pues va a ser con estas medios de apremio. Te voy a percibir que si no compareces ante la sede judicial cuando yo genero una formulación de imputación,
pues vas a tener problemas. ¿Sí? Pero más allá, señor Ángel, también se violenta lo que dispone el numeral 113 en su fracción 17ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: el imputado tendrá los siguientes derechos. Fracción 17ª, a obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido cuando no se ordene la prisión preventiva u otra medida cautelar restrictiva de su libertad. ¿Sí quedó claro? A obtener su libertad en el caso de que se haya sido detenido cuando no se ordene la prisión preventiva. Aquí no se ordenó la prisión preventiva, ni se dijo, al menos, porque ya lo sé, el Ministerio Público no puede tener facultades para imponer medidas cautelares, pero sí haber establecido que iba a pedir la prisión preventiva justificada y notificárselo a usted. Aquí vino la licenciada, me pide que se califique de legal la detención y por las razones que expuso. Y en ningún momento me dijo, y además no le ordené su libertad porque voy a pedir la prisión preventiva justificada en base a esto. Sí, me dice la gente del MP, bueno, es que ya se acordó en el sentido de que es facultativo y que además, bueno, se faltaban los estudios socioeconómicos y además ese estudio de CEMECA tampoco se me mencionó. Permitía a la gente del MP porque todo es un derecho que ella tiene sin que se le haya restringido en ningún momento a la gente del Ministerio Público, y ella dice: voy a exponer, su señoría, los datos con los que pues se cuenta hasta este estadio. Los mencionó, no los describió, y es bastante, y así lo dice, pues es válido, ¿no? Y ella me dice que cuenta con la declaración de los 3 primeros respondientes, con el IPH, que contiene la inspección, un croquis y entrevista del copia certificada de la carpeta de investigación pues una pericial en materia de identificación vehicular a cargo del perito. Obviamente esas copias certificadas, y desde luego fue lo que ella me expone. No me dijo, bueno, y cuento también con el estudio que emitió Centro Estatal de Medidas Cautelares y también un estudio socioeconómico respecto del señor. Muchas veces eso también resulta insuficiente. ¿Por qué le ponen ahí? Pues es que tiene no tiene un arraigo domiciliario porque, pues, ¿qué crees? Que vive en la Ciudad de México, no vive aquí en Toluca. ¿Y eso? ¿De qué? Si el señor vive en la Ciudad de México, eso no indica que no va a venir a la audiencia, y es bajo su más estricta responsabilidad. O es que vive en Tulancingo, Hidalgo, y eso va a hacer que él no venga. O sea, a lo mejor es más cumplido que cualquier otro que vive por aquí. Entonces, eso no, incluso a veces no llega a ser suficiente. Necesitamos algo de razón de peso para decir, es que el señor dijo un domicilio, y después dijo otro, y ¿qué crees? Que su credencial dice otro. Y entonces ya no tenemos certeza jurídica en donde realmente tenga su domicilio. Por eso la insistencia, señor, de esta juzgadora en decirle a usted que si el domicilio que proporcionó en sus datos generales resulta que no es correcto, usted se va a meter en graves problemas, ¿sí? Y yo hasta ese momento lo exhorté. Bueno, y por todo esto que esta juzgadora ha razonado y que además, pues, agente del Ministerio Público debe dar cumplimiento al artículo 1 constitucional en el sentido de que se debe actuar de manera, pues respetando los derechos fundamentales de usted, con honradez, con lealtad, ¿sí? Y esto de alguna manera se transgrede desde el momento mismo en que le pronuncian un acuerdo sin una razón justificada. A lo mejor en ese momento sí, porque dicen me faltan estos estudios, pero finalmente lo conducen y ya no termina acordando esa petición. O sea, de momento te digo que no hay lugar por esto. Pero después ya cuando tenga sus estudios, te voy a pedir prisión preventiva justificada ante la sede judicial. Y por eso no te puedo poner en libertad. Eso sería más que suficiente. Si no, y bueno, se vería justificado el actuar del señor agente del Ministerio Público. Por esa razón, es que en esta fecha, y siendo las 9:47, no se califica de legal ni se ratifica la detención decretada por la agente del Ministerio Público por el hecho delictuoso robo equiparado y la modalidad de desmantelar un vehículo robado, previsto y sancionado por los numerales 287, 292 fracción primera, 678 fracción primera y tercera y 11 fracción primera inciso C del Código Penal vigente en el Estado de México en agravio del patrimonio de las personas. Por tanto, se ordena se ponga en inmediata libertad al señor Ángel
siempre y cuando no se encuentre, con las reservas de ley, siempre y cuando no se encuentre detenido por algún otro hecho delictuoso a disposición de autoridad diversa. Síguenos si quieres conocer más sobre el derecho procesal penal.